que va a ser de nomenclatura y clasificación de cavidades, y el segundo que va a ser aislamiento del campo operatorio. Primero, antes que nada, le pido disculpas porque estoy en el campus y justo hoy se les dio por cortar el pasto en la parte de atrás, así que van a sentir un ruido de fondo. Pero si no me escuchan bien, hablo un poquito más fuerte. Entonces, el primer teórico de hoy es nomenclatura y clasificación de cavidades. Vamos a empezar a desandar un poquito el camino de la operatoria dental, de, como yo les dije, los procedimientos, los materiales, los instrumentos, todos tienen nombres, y las preparaciones cavitarias no escapan a eso. Por eso hablamos de nomenclatura, eso viene de la palabra nombre. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, se escucha bien. Perfecto. ¿No me escuchan cortado? No, se escucha perfecto. Ay, te escucho muy bajito. ¿Qué decís? Se le escucha perfecto. Ah, bueno, dale, seguimos. Avísame cualquier cosa, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de dos conceptos importantes para todo lo que tiene que ver con preparaciones cavitarias, que es ¿qué es caries y qué es preparación dentaria? La caries, como ustedes ven en la imagen superior, es septo de caries, eso lo encuentran en cualquier libro. Lo que yo quiero que les quede claro es que las dos son cavidades, pero una es patológica y la otra es biológica. La caries determina la formación de una cavidad patológica, ¿sí? Una cavidad que tiene tejido que necesita ser eliminado para dar lugar a una preparación dentaria que es una cavidad biológica sana, que es la que va a recibir al material restaurador. ¿Qué es una preparación dentaria? La preparación dentaria es un conjunto de maniobras que realiza el operador, en este caso ustedes, sobre piezas dentarias que están afectadas a veces por lesiones traumáticas, pero vamos a hablar sobre la base de lesiones de caries, con el propósito de eliminar la infección y colocar en ella un material restaurador. Los objetivos de esta preparación dentaria son abrir y acceder a los tejidos duros para acceder a la lesión, eliminar los tejidos deficientes, extender la preparación conforme al avance de la lesión, que ahora vamos a hablar un poquito más claro de qué se trata esto, hasta paredes más fuertes y resistentes sin debilitar el remanente dentario, facilitar la restauración mediante maniobras complementarias y proporcionar soporte y retención a la restauración. Entonces, la preparación dentaria son pasos, ¿sí? Son maniobras que realiza una persona, el odontólogo, en este caso ustedes, sobre una pieza que tiene caries. ¿Qué nos va a permitir eso? Poder acceder a donde están esos tejidos que nosotros necesitamos eliminar, esos tejidos deficientes, extender la preparación, esa cavidad que en un principio era patológica, extender hasta que encontremos paredes fuertes, paredes resistentes, paredes sanas, donde luego vamos a colocar el material restaurador. ¿Cómo se clasifica? Cuando hablamos de clasificación de cavidades, hablamos sobre la base de dos autores. Uno es Black, que clasifica en base a la etiología, del problema que afecta a esa pieza dentaria, y lo clasifica en clases 1, 2, 3, 4 y 5. Y por otro lado tenemos Moon-Hyun, que clasifica en base a la ubicación y a la extensión de la lesión. Habla de 3 ubicaciones, ubicación 1, 2 y 3, y propone 5 tamaños independientes que van del 0 al 4. Pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas clasificaciones.
La clasificación de Black. Black clasifica en base a qué, dijimos recién, a la etiología. Él clasifica en 5 clases. Una clase 1, donde la lesión se ubica en puntos, fosas y fisuras en caras oclusales de molares y premolares, en cara palatina o en el cingulum de dientes anterosuperiores, y en fosas y surcos vestibulares, linguales o palatinos de molares, fuera del tercio gingival. Para hablar de esta clasificación de Black o de la clasificación de Mongeon, tenemos que tener presente anatomía dentaria, ¿sí? Entonces, clase 1, cuando la etiología de esa caries determina la presencia de una lesión en puntos, fosas y fisuras de caras oclusales, de molares y premolares, cingulum de dientes anterosuperiores, o bien en fosas y surcos vestibulares, linguales o palatinos de molares, pero que no comprometan el tercio gingival, porque ahí ya vamos a hablar de otro tipo, de otra clase. La clase 2 va a determinar la aparición de lesiones en caras proximales, o sea, caras mesial y distal, de molares y premolares, ¿sí? Pueden ser dientes superiores o dientes inferiores. La clase 3 es cuando la caries aparece en caras proximales, pero de dientes anteriores, es decir, mesial o distal de incisivos y caninos sin compromiso del ángulo incisal. La clase 4 compromete caras proximales también de dientes anteriores, de incisivos y caninos, pero ya existe un compromiso del ángulo incisal. Y la clase 5 compromete el tercio gingival de todas las piezas dentarias, tanto anteriores. Black clasifica en base a la etiología de la lesión que va a determinar que esa pieza esté debilitada, y se clasifica en base a la localización de esa etiología de lesiones infecciosas. Entonces teníamos la clase 1, volvemos para atrás, en puntos, fosas y fisuras de caras oclusales de molares y premolares, cingulum de dientes anterosuperiores y fosas y surcos vestibulares, no proximales, sino vestibulares, linguales o palatinos, de molares fuera del tercio gingival. La clase 2, caras proximales de molares y premolares, es decir, compromiso de mesial, distal o de ambas caras, tanto de dientes superiores como inferiores. La clase 3, cara proximal de incisivos y caninos, sin compromiso del ángulo incisal. La clase 4 es cuando hay un compromiso de las caras proximales de dientes anteriores, pero con el ángulo incisal comprometido. Y la clase 5 en el tercio gingival de anteriores y posteriores, sean de la arcada superior o de la arcada inferior. ¿Estamos con la clasificación de Black? Sí, doctora. Bien, perfecto. Hay otra clasificación que es un poco más nueva en el tiempo, que es la clasificación de Mongeon, y sobre esta nosotros vamos a trabajar este año, ¿sí? En clínica operatoria, el cuarto año también van a trabajar con esta clasificación. Mongeon clasifican, ¿en base a qué clasificaban Mongeon? A la ubicación y a la extensión de la lesión, ¿sí? Y determina 3 zonas, una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Es como una clasificación, pero con más generalizada. La zona 1 compromete puntos, fisuras y defectos de
clase de Black le parece que se corresponde? Si es en el sector posterior, en las caras oclusales y dientes anterosuperiores. Se escuchó cortado, doctora. Se cortó un poquito. La zona 1, me escucharon que puntos, fosas y fisuras y defectos de esmalte en caras oclusales de molares y premolares y en cingulum de dientes anteriores. Esta zona 1 de Moon-Hume se corresponde con la clase 1 de Black, ¿sí? Si ustedes hacen una comparación, la zona 1 de Moon-Hume es lo mismo que la clase 1 de Black. Luego tenemos una zona 2 de Moon-Hume. Esta zona 2 compromete el área proximal, es decir, mesialo-distal, en la zona vecina al punto del contacto, tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores. Entonces, Moon-Hume generaliza la ubicación de la lesión en caras proximales y esto se correspondería con una clase 2 o una clase 3 o una clase 4 de Black, ¿sí? Si ustedes recuerdan, clase 2, clase 3 y clase 4 de Black correspondía a áreas proximales, pero Black divide entre anteriores y posteriores. Eso no hace Moon-Hume. Moon-Hume agrupa todos, tanto anterior como posterior, en una misma zona. Y por último, tenemos la zona 3 en el tercio gingival de las coronas dentarias, o luego de la retracción gingival sobre el cemento de la raíz expuesta. Es decir, esto compromete el tercio gingival, ya sea solo a nivel de esmalte y dentina o a nivel del cemento también. ¿Con qué clase de Black se corresponde la zona 3 de Moon-Hume? Con las 5. Con la 5 de Black. Perfecto. Entonces, la zona 1 de Moon-Hume se ubica y se corresponde con la clase 1 de Black. La zona 2 de Moon-Hume con las clases 2, 3 y 4 de Black. Y la zona 3 de Moon-Hume con la clase 5 de Black. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de la ubicación de una lesión, ya no vamos a decir, está en la cara oclusal de un primer molar, sino vamos a decir, la ubicación de esa lesión está en una zona 1 de Moon-Hume o en una clase 1 de Black. Yo prefiero que nos manejemos con Moon-Hume porque es la clasificación que ustedes van a manejar el año que viene en las clínicas. A su vez, Moon-Hume, cada una de estas zonas las vuelve a clasificar en base a los estadios de progresión, ¿sí? Corresponde al tamaño y a la extensión de la lesión con referencia a guías anatómicas y radiológicas. Dijimos que Moon-Hume clasificaba en base a ¿qué? A la ubicación y a la extensión de la lesión, ¿sí? La ubicación era la zona 1, 2 y 3, y la extensión de la lesión corresponde a estos estadios que van del 0 al 4. El 0 es una lesión no cavitada, es decir, hay una lesión de caries, pero ustedes no pueden hacer. Luego tenemos el estadio 1, que corresponde a una misma cavitación 2, que es una cavitación moderada que abarca esmalte y dentina, donde hay socavamiento de cúspide, y el estadio 4, donde ya hay una cavitación extendida, donde hay socavamiento de las cúspides o el borde incisal con fractura. Ya en estos casos de las grandes y las extendidas, ya van a corresponder más a preparaciones y restauraciones que tengan que ver con prótesis, es decir, preparaciones y restauraciones indirectas. Nosotros en operatoria vamos a trabajar con estadios de progresión que van del 0 al 2, en la mayoría de los casos. Bien, hasta acá vimos clasificación de cavidades, ¿sí? Para que ustedes puedan
ubicarse, digamos, dentro de cada una cada una de las piezas dentarias, dónde se localizan las lesiones y cómo progresan estas lesiones. Pero ahora vamos a hablar de nomenclatura. Nomenclatura tiene que ver con un conjunto de términos o palabras, nomenclatura viene de nombre, utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad. La operatoria dental como disciplina de la odontología no es la excepción y requiere del conocimiento de aquellos términos que son específicos para poder señalar y comunicar en forma concreta con los pares, con otros operadores, con especialistas o técnicos, antes, durante o después de los distintos procedimientos que se llevan a cabo durante el ejercicio profesional. Ustedes no sé si recuerdan, pero en la clase pasada yo les dije, nosotros ahora tenemos que hablar con un vocabulario específico, ¿sí? Cuando hablamos de piezas dentarias, de preparaciones, tanto directas como indirectas, de todo lo que se realiza o todos los procedimientos que realizamos en odontología rehabilitadora, nosotros tenemos, cada uno de esos procedimientos tiene un nombre específico. Y eso es lo que yo les pido que al final de este cursado esté bien asentado en ustedes, porque el año que viene ustedes ya van a pasar a trabajar en la clínica y no podemos decir el dientecito, la cosita, el aparatito, no, cada uno de los instrumentos, cada uno de los materiales, cada uno de los procedimientos tiene nombre propio. Cuando hablamos de nomenclatura, vamos a hablar del nombre que nosotros le vamos a poner a cada una de las partes que constituyen una preparación cavitaria. En primer lugar tenemos las paredes, que son las superficies internas o los límites internos de una preparación cavitaria, de esa preparación biológica de la que hablábamos al principio. Tenemos paredes circundantes, que son laterales de la preparación, una pared mesial, una pared distal, una pared vestibular, una pared lingual, piso pulpar. Entonces, cuando nosotros hablábamos de una preparación biológica, es decir, una preparación cavitaria donde ustedes ya intervinieron y donde eliminaron todo el tejido deficiente, como resultado nos queda una cavidad que tiene límites internos. Y esos límites internos se llaman paredes. La pared, como ustedes ven por los nombres, se corresponden con la cara de esa pieza dentaria. Es decir, una pieza dentaria que tiene paredes proximales, que tiene paredes que dan hacia caras libres, o que tienen su nombre propio, distal, mesial, vestibular o lingual, de la misma manera se van a mencionar o se van a llamar cuando ustedes hablen de paredes internas de esa cavidad. Yo acá como ejemplo les puse una habitación, ¿sí? Vamos a comparar o vamos a hacer el paralelo de una preparación cavitaria con una habitación, ¿sí? Esta habitación tiene paredes, ¿sí? Esta pared donde están los cuadros, esta pared donde está esa cortina, donde están esos triangulitos de decoración, tiene un techo y tiene un piso, ¿sí? De la misma manera son las preparaciones cavitarias que tienen un techo y tienen un piso. Por lo general, el techo es una pared que ustedes no van a ver, ¿sí? Es la pared, me dice que la conexión está inestable, ¿se me escucha bien? Se le cortó un ratito recién nomás, profe. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, doctora, se le escucha bien. Chicos, Sí se escucha, Doc. ¿cómo? Ahora se escucha bien. ¿Sigo? Sí, doctora, siga.
Vamos a esperar un ratito, chicos, ya se conecta de vuelta la doctora. Ahí estoy de nuevo. Dale, perfecto, ¿se escucha bien? Bueno, no sé hasta qué parte se me escuchó de acá. Nombró que tiene la habitación tipo las paredes, profe, dando el ejemplo. Bueno, entonces les decía, cuando hablamos de una preparación cavitaria, hablamos como de una especie de cajita, ¿sí? Como para hacerlo más metafórico. Como una especie de cajita. Esa cajita tiene paredes circundantes, que son las paredes laterales, que van a ser las correspondientes con la cara del diente, vestibular, palatino-lingual, mesial y distal. Tenemos un piso, ¿sí? Que es el piso pulpar, y tendríamos un techo, como en el caso de esta habitación, pero en una preparación cavitaria ustedes el techo no lo ven, ¿sí? Ustedes a través del techo es que logran ver el interior de la cavidad. Bien, esas paredes del interior de la cavidad se unen a través de ángulos, ¿sí? Los ángulos representan la confluencia de paredes y se denominan con el nombre, con la unión del nombre de las paredes que se unen para formarlo. Pueden ser ángulos diedros, que están formados por la unión de dos paredes, o pueden ser ángulos triedros, que están formados por la intersección de tres paredes. Si volvemos a la imagen de la habitación, que le pasé recién, esta unión o estas aristas donde se unen las paredes son los ángulos, ¿sí? Y esos ángulos van a recibir el nombre de las paredes que confluyen para formar. Entonces, tenemos ángulos diedros formados por dos paredes y ángulos triedros formados por tres paredes. Esta imagen que ustedes ven en esta diapositiva es la representación de una preparación cavitaria. Una preparación cavitaria que es una cavidad biológica, ¿sí? Ustedes acá eliminaron el tejido deficiente. Tenemos, vamos a suponer que, no sé si se ve el cursor, ustedes ven la flechita, bien. Sí, esta que estoy señalando, vamos a suponer que es la pared distal, y esta que ustedes no ven acá, donde está el 5, sería la pared mesial. Entonces, tenemos una pared distal, una pared vestibular, una pared palatina o lingual, y esta pared, que es la que acá ustedes no ven, que sería la pared mesial. Esto que señala el 5 es el piso pulpar, ¿sí? Es la pared de la preparación que va a estar en relación con la cámara pulpar. Paredes son laterales
y un piso, que es el que está en relación con la cámara pulpar. Pared mesial, pared distal, pared vestibular, pared lingual o palatina, y pared mesial, que es la que ustedes no llegan a ver acá. ¿Estamos? Sí, Doc. Sí, doctora. La unión de estas paredes, vamos a suponer la unión de esta pared distal con esta pared palatina o lingual, va a terminar un ángulo. ¿Cómo se va a llamar ese ángulo? ¿Cómo les parece que se va a llamar ese ángulo si el nombre está determinado por la unión de las dos paredes? ¿Diedros? Diedros. Sería un ángulo disto-palatino, o disto-lingual en este caso, con diente inferior. ¿Sí? Es un ángulo diedro porque está formado por la pared distal y la pared lingual. El nombre que recibe este ángulo es disto-lingual. Este ángulo es la confluencia de la pared distal con la pared vestibular. ¿Cómo se llamaría ese ángulo? Disto vestibular. No escucho, más fuerte. Disto vestibular. Disto vestibular, perfecto. ¿Es un ángulo diedro o un ángulo triedro? Diedro. 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 ¿Por qué es un ángulo diedro? Por la unión de Porque es la dos unión de dos paredes. Exactamente, perfecto. Y ahora la vamos a complicar un poquito más. Vamos a ir a estos angulitos o a estos puntitos que están acá abajo. Este puntito de acá es un ángulo donde confluye la pared distal, la pared lingual y el piso pulpar. Entonces, ¿cómo se llamaría ese ángulo? Disto linguo pulpar. El nombre de las tres paredes: distal, lingual, porque está formado por la intersección de tres paredes, disto, linguo, pulpar. ¿Está? Sí, doctora. Bien. Vamos a ver cómo sería este ángulo triedro, el que está de este lado, el que estoy señalando. ¿Cómo se llamaría? Disto vestíbulo pulpar. ¿Disto vestíbulo? Pulpar. ¿Disto vestíbulo qué es? Pulpar. ¿Sí? Porque son tres. Disto vestíbulo pulpar. Yo los escucho muy bajitos, así que háblenme fuerte. Esa es la diferencia entonces entre un ángulo diedro y un ángulo triedro. El ángulo diedro es como una arista, es más alargado. El ángulo triedro es un puntito donde confluyen tres paredes. De la misma manera va a pasar con todos los ángulos internos de esta preparación. Todos van a recibir el nombre, depende de las paredes que confluyan para conformar. ¿Sí? Serán diedros, serán triedros, dependerá de la zona donde esté ubicado esa lesión, pero con la práctica esto va saliendo más rápido. Luego tenemos el ángulo cabo superficial, y este es un ángulo particularmente importante porque nosotros vamos a hacer un procedimiento durante la preparación dentaria. Este ángulo cabo superficial, que lo van a escuchar mencionar cada vez que hablemos de preparación y restauración, es
la unión de las paredes de la preparación con la superficie externa de la cavidad, ¿sí? Esto que está acá adentro es preparación. Y esto que ustedes ven acá afuera es la parte sana, la superficie externa de la cavidad. Es el esmalte íntegro que está por fuera de la cavidad. Ese ángulo de unión entre la preparación y esa superficie externa es el ángulo cabo superficial, que se los hago en una imagen aparte porque cuando hablemos de preparaciones dentarias vamos a hacer procedimientos particulares a nivel de ese ángulo cabo superficial. Todo el resto de los ángulos de los que hablamos, los diedros y los triedros que hablábamos antes, están dentro de la preparación, de la preparación dentaria, ¿sí? Este es uno que está particularmente ubicado entre preparación y superficie externa del diente. Bien. A ver, esta sería una preparación dentaria clase 3 de Black, es decir, ¿dónde se ubicaban las clase 3 de Black? Proximal de ¿En caninos qué zona? digestivos. En cada Exactamente. ¿Había compromiso o no del ángulo incisal? No había compromiso. No, profe. No hay compromiso. En la clase 3 de Black no hay compromiso del ángulo incisal, ¿sí? Eso es la diferencia de la clase 4. Y ahora si yo les digo, según Monheum, esta clase 3 de Black, ¿a qué zona de Monheum correspondería? Zona 2. Zona 2. A una zona 2, exactamente, a una zona 2. Lo que se me pasó en las diapositivas anteriores es que la zona 2 de Monheum tiene una subclasificación que es la zona 2.4 y esa zona 2.4 corresponde a las lesiones que están ubicadas por proximal, perdón que vuelva hacia atrás, pero recién me vuelvo un segundito para atrás, correspondía al área proximal vecina al punto de contacto, ¿sí? Dentro de esta zona hay una subzona que es la zona 2.4, que es en el área proximal, pero con compromiso del ángulo, que sería la clase 4 de Black. Bien. Entonces, acá vamos a repasar en esta imagen un poquito de paredes y de ángulos, ¿sí? De nomenclatura. Bien. Esta pared que ustedes la ven en color amarillo y que es una pared que también está en relación con la cámara pulpar, cuando está a nivel proximal no se llama pared pulpar o piso pulpar, sino que se llama pared proximal. ¿Sí? En las cavidades que están por oclusal, ustedes tenían un piso o una pared pulpar. En las cavidades que están proximales, por proximal, es decir, en los laterales de la pieza dentaria o aún en las caras libres, en vestibular o palatino, esa pared que está en relación con la cámara pulpar se llama pared proximal. Entonces, si yo en un examen le digo cuáles son las paredes de una preparación dentaria que están en relación con la cámara pulpar, ustedes me dicen que son dos, las paredes o piso pulpar, si la preparación está por oclusal, o pared o piso, pared proximal, si ustedes están en una preparación a nivel de caras libres o a nivel de caras proximales. ¿Está? La pared o piso pulpar es una pared que se ubica paralela al techo de la cámara pulpar.
Y la pared proximal es una pared que se ubica perpendicular al techo de la cámara pulpar. Asumo que se acuerdan que es paralelo y que es perpendicular. Quedó ese con... Yo entiendo Repetir eso, que esta profe, por parte favor. yo entiendo que esta parte es bastante dificilita, así que preguntan nomás. Sí, ¿qué me dijiste recién? Si puede repetir eso de Alguien me nuevo. preguntó algo. Ah, está, bien. Lo de la pared proximal, ¿eso querés que repita? Sí, sí. Bien. Nosotros recién vimos que el nombre de las paredes, cuando hablamos de una preparación oclusal, eran paredes mesial, vestibular, palatino-lingual y que tenían un piso o pared pulpar, ¿sí? Ese piso o pared, pueden llamarlo piso o pared pulpar, es el que está en relación con la pulpa, por eso el nombre, con la cámara pulpar. Ahora, cuando nuestra preparación no está en oclusal, sino que está a nivel de la cara proximal, ¿sí? O de caras libres, sea una zona 3 o una zona 2 de Monheim o una zona 3 de Monheim, en vez de tener esa pared pulpar, nosotros tenemos otra pared que está en relación con la cámara pulpar y que en este caso se llama pared proximal. Acá no hay pared pulpar, hay pared proximal. El resto de las paredes sí va a recibir el nombre de la estructura anatómica de referencia, ¿sí? En este caso tenemos una pared gingival, acá arriba, una pared vestibular, una pared palatina, y este que sería un angulito o una intersección entre la pared vestibular y la pared palatina. Profe, a la pared... ¿Alguien estaba hablando? Sí, yo. A la pared proximal se la puede encontrar nombrada de otra manera o solo pared proximal. Solo pared proximal, tiene otro nombre. Ok, gracias. Lo mismo que en las preparaciones cavitarias por oclusal, es o pared o piso pulpar. No tiene otro nombre. Entonces, las dos paredes que están en relación con la cámara pulpar son por oclusal, que era el 5, esto es una cavidad oclusal, y en una cavidad proximal, la pared que está en relación con la pulpa es esta, que es pared proximal. Bien. De la misma manera que en la clase 1, o que en una estrictamente oclusal, acá ustedes tienen ángulos, diedros, triedros y paredes, ¿sí? ¿Cómo se llamará este angulito que yo estoy marcando acá? No sé si se ve mi cursor. Este puntito que une la pared gingival, la pared vestibular y la pared proximal. Ángulo O axial, ¿eh? Sí, vos me vestibular. preguntabas otro nombre, lo pueden encontrar como... Hola, la profe le cortó. Sí, vamos a guardar un ratito que se volvió a cortar. Bueno, gracias.
La tercera es la vencida. Retomamos. En una preparación proximal, a ver, ¿quién es valiente y me cuenta cómo serían los nombres de los ángulos en este caso? A ver, por ejemplo. Axiolingual, profe. Axiolingual, sí, axiolingual, y si es el puntito que está acá bien en el vértice. Acuérdense, si es vértice, si es un puntito, confluyen tres paredes. Si es solo un ángulo, una arista, en ese caso son dos paredes. Vos me dijiste bien, el ángulo diedro, ¿está bien? Axiolingual. Pero más arriba, en este puntito, acá confluyen gingival, axial y lingual. Entonces, ¿cómo sería? Gingivo axial lingual. Axio, gingivo, lingual, o el orden en el que lo digan no cambia. Siempre y cuando nombren las caras correspondientes, puede ser axio, gingivo, lingual, linguo, axio, gingival, no importa, no importa el orden, siempre que estén las tres paredes o las dos paredes que confluyan ahí. Perfecto. Y ahora vamos a ver nomenclatura en una zona 3 de Monthume o en una clase 5 de Black. ¿Sí? Estas se localizaban a nivel del tercio gingival. Acá tienen base dulce con los ángulos. Bien, esta pared que está de color gris, ¿de qué manera se llamaba? Está en relación con la cámara pulpar. ¿Proximal también, doctora? Pared proximal. ¿Cómo? Pared proximal. Sí, vamos a llamarla axial, así unificamos, ¿sí? En vez de proximal vamos a llamarla axial, porque en la mayoría de los libros la van a encontrar como pared axial, solo en las últimas ediciones habla de pared proximal. Entonces, vamos a llamarlo pared axial. Las dos paredes que están en relación con la pulpa, por oclusal, la pared pulpar o piso pulpar, y por caras libres o caras proximales, pared axial. Bien, esta pared que está acá arriba, si se corresponde con el reparo anatómico, ¿cómo se llamaría? Pared gingival. Pared gingival, muy bien. Esta se corresponde con esto, con este bordecito, ¿cómo se llamaría? Pared incisal. Incisal, muy bien. Y estas dos son las paredes proximales. Mesial y distal, ¿sí? Bien, entonces, la unión de esta pared con esta pared, de esta pared axial con la pared gingival, va a determinar un ángulo diedro o triedro. Diedro. Diedro, axio gingival o gingivo axial. Muy bien. La unión de esta pared con esta de abajo va a determinar un ángulo diedro o triedro. Diedro, doctora. Diedro, muy bien. Axio incisal. La unión de esta pared gris con esta de acá va a determinar un ángulo diedro o triedro. Diedro. Diedro, axio mesial. Lo mismo el axio distal del otro lado, ¿sí? Ahora, los puntitos, los vértices, que son en este caso 4 vértices,
van a determinar 4 ángulos ¿de qué tipo? Triedros. Triedros. Y esos ángulos, ¿cómo se van a llamar? Vamos a suponer este. Ángulo axio. ¿Sí? Axio inciso proximal. Proximal. En vez de proximal, llamémoslo mesial o distal. Axio inciso. Gingio mesial, ese, profe. Axio, gingio, mesial. El de arriba. El de abajo, axio, inciso, mesial. Lo mismo de este otro lado. Axio, gíngivo, distal. Y acá, axio, gíngivo, incisal. ¿Está? Entonces, en esta clase 5 de Black, o zona 3 de Mount-Hume, ¿cuántos ángulos diedros hay? 4. 4. ¿Cuáles son? ¿Están seguros que hay 4? Sí, doctora, 4. 5 pueden ser. 5 hay, profe. No, en este caso hay 8. Porque no se olviden que no es solo la unión de estas paredes con la pared axial, sino también hay uniones entre paredes, entre la gingival y la mesial, la gingival y la distal y la incisal, y la mesial y la incisal. Acá también hay otro angulito. Son 8 diedros, este con este, este con este, este con este, este con este, y acá, esta pared con esta pared, esta pared con esta pared, esta pared con esta pared, y esta pared con esta pared. Son 8 diedros. Profe, creo que nosotros dijimos que había 4 diedros. Claro, triedros preguntó, profe, por eso dijimos. Bien, sí. Triedros son 4, perfecto. Y diedros son 8. ¿Está? Profe, disculpe, Diga. ¿será que podría repetir qué es un ángulo axial? Porque no estaría entendiendo si es proximal o... No, el axial, Cuesta entender eso, no entiendo bien lo que es la pared axial. bien, axial no es un ángulo, es una pared. Eso primero. Y es la pared que va a estar en relación con la cámara pulpar, sea en una clase zona 3 de Mount-Hume o una clase 5, o sea a nivel proximal de las piezas dentarias. ¿Sí? En el caso de un oclusal, nosotros también tenemos una pared que está en relación con la pulpa, pero en este caso se llama pared pulpar. Doc, entonces a la cara proximal, lo que está en relación a la pulpa, le llamamos proximal. Vamos a llamarle pared axial para que no se confundan. Y cuando trabajamos sobre la cara libre del diente, También pared axial. bueno, gracias. Para cara libre o para caras proximales recibe el mismo nombre. La única diferencia es cuando trabajamos en oclusal, que ahí ya no se llama axial, sino se llama pulpar. La bibliografía en operatoria siempre va a ser básicamente la misma, la Nata en sus 2 ediciones, en su edición libro o en su edición atlas. Noki Consensao, que también es un libro que está muy lindo por las imágenes que tiene, lo tienen acá en biblioteca, o Barrancos, Barrancos Money, que es, sea la edición vieja o la edición nueva,
Por ahí guíense más por la edición nueva, que es la de Barrancos Patricio. ¿Hay algo que haya quedado descolgado acá? Volvemos, volvemos las veces que sea necesario. Profe, Diga. entonces cuando se trabaja en una cara oclusal sería la pared pulpar. Sí, señor. Y cuando se trabaja en una cara libre o proximal sería una pared axial. Sí, señor. Está. Ay, se entendió perfecto, gracias. Todo esto, doctora, cuando tenemos relación con la pulpa dental, ¿no es cierto? Exactamente, son las paredes que se relacionan con la pulpa. El resto de las paredes reciben el nombre de la cara correspondiente, vestibular, lingual, palatino. La única que cambia el nombre es la que está en relación con la pulpa. Perfecto, doctor. ¿Alguna otra duda que hayan quedado? No sé si alguien está preguntando por chat porque no lo puedo leer. De todas maneras, no se preocupen porque cuando hablemos de preparaciones y restauraciones, que vamos a ir hablando zona por zona, vamos a empezar por el sector anterior y vamos a terminar por el sector posterior. En cada una de las preparaciones vamos a retomar nomenclatura. ¿Sí? Sí, doctora, ¿puedo hacer una acotación que justo están consultando una cosa en el chat? No. ¿No? Dale, sí. Bueno, Dale. preguntan que para el práctico tienen que tener estudiado hasta lo que vimos. Sí, para cada trabajo práctico deben venir estudiados con el tema en cuestión que se dé para cada práctico. El tema de cada trabajo práctico está en el aula, ¿sí? Entonces, usted cada día jueves que vienen al trabajo práctico, ustedes deben venir con el tema estudiado, ¿sí? Porque ustedes tienen que desarrollar el práctico sabiendo lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, el tema sí, tienen que venir estudiado cada trabajo práctico respecto al tema que se dio, que es lo que se va abordando en cada clase teórica. Este primer práctico es más bien una instancia para conocernos, para hablar un poco de instrumental, para que ustedes tengan todo preparado, porque el jueves que viene sí ya empezamos con preparaciones. ¿Sí? Pero como dice el doctor, es necesario que ustedes vengan con conocimiento, porque si no es como que en cada práctico tenemos que empezar desde cero otra vez. Recuerden que este módulo tiene una instancia de aprobación por promoción y para llegar a esa promoción se evalúa todo. Se evalúa no solo lo procedimental, no solo lo actitudinal, sino los conocimientos que ustedes tengan. Bien, doctor Cristiani, empiezo con la segunda presentación, ¿te parece? Dale, perfecto. Bien. Este tema sí ya es un poquito más lindo, menos tedioso. ¿No quedó ninguna duda de lo anterior? Se quedaron tan emocionados por el teórico que se quedaron callados. No, doctora, de mi parte no. Bien, perfecto. Bien, Daniel, estás despiertísimo hoy. Vamos. Bien. Ahora vamos a hablar de un procedimiento que ustedes van a realizar en cada una de las preparaciones dentarias que hagan, tanto sector anterior como sector posterior,
que es el aislamiento del campo operatorio. ¿Qué es el aislamiento del campo operatorio? El aislamiento del campo operatorio es un procedimiento que comprende pasos secuenciados con instrumentos, materiales y técnicas tendientes a asegurar las condiciones bucales propicias para efectuar las restauraciones dentarias directas, ¿sí? El aislamiento ustedes lo van a realizar cuando hagamos las preparaciones directas, que son las preparaciones de operatoria dental. De esta manera ustedes se aseguran de tener un campo limpio, un campo seco, para que puedan manipular mejor el instrumental, para que puedan manipular mejor los materiales, y como nosotros vamos a trabajar con técnicas adhesivas para que puedan lograr una técnica adhesiva bien efectiva. ¿Para qué sirve o cuál es el objetivo del aislamiento del campo operatorio? Es aislar los dientes de la saliva, de la secreción del surco gingival y de la humedad del aire, de la respiración, y aislar de los microorganismos. Favorecer la visibilidad, el acceso y la aplicación de medicamentos, y proteger, una función no menos importante, proteger y separar de los tejidos blandos, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a trabajar con instrumental rotatorio, siempre, hasta que se vuelvan operadores más avesados, la posibilidad de lesionar tejido blando está presente, pero gracias a las técnicas de aislamiento, específicamente aislamiento absoluto, ustedes van a poder minimizar la posibilidad o este riesgo. Existen dos tipos de aislamiento, el aislamiento relativo y el aislamiento absoluto. El aislamiento relativo refiere al procedimiento que impide la llegada de saliva a la zona de trabajo, pero esta queda en contacto directo con la humedad de la respiración. Este aislamiento relativo, como ustedes ven en la imagen superior, se realiza con rollos de algodón, y estos que son una especie de dispositivos que permiten mantener a esos rollos de algodón en posición. Ustedes acá aíslan de la saliva, pero no de la humedad del aire, de la respiración del paciente. En cambio, con la técnica de aislamiento absoluto, como su nombre lo indica, son maniobras que permiten aislar a las piezas dentarias tanto del contacto con la saliva como de la humedad de la respiración. Es decir, es una técnica de aislamiento mucho más efectiva. La técnica de aislamiento relativo es una técnica que nosotros no la vamos a emplear particularmente en esta etapa. Es una técnica de aislamiento, el relativo, que está indicada para casos muy puntuales, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, y se relacionan más con niños que de muy corta edad, en los que es difícil colocar todos los aditamentos de una técnica de aislamiento absoluto, en pacientes que tengan algún tipo de discapacidad o en pacientes espásticos, también en alguna técnica de eliminación de caries, de inactivación de caries, pueden recurrir al aislamiento relativo, pero lo más recomendable es la técnica de aislamiento absoluto, que en un principio un poquito más de tiempo, pero una vez que ustedes con la práctica, ustedes la van a poder ejecutar muy rápido, y con esto ustedes se aseguran de poder trabajar con las mejores condiciones de visibilidad, de accesibilidad, de aislamiento de la humedad del aire respirado o de la humedad de la saliva, y de evitar de lesionar de cualquier manera al paciente, porque inclusive, como ustedes recordarán, si bien ustedes van a utilizar un ácido fosfórico que es muy cáustico para los tejidos blandos. Entonces, con la utilización de esta goma, de esta azul que está acá en la imagen, ustedes minimizan mucho esos riesgos de lesionar al paciente. Creo que se me está por cortar otra vez. Entonces, ¿qué instrumental y qué materiales vamos a utilizar para la técnica de aislamiento absoluto?
Recapitulamos, la técnica de aislamiento relativo son para casos puntuales, ustedes la encuentran en cualquiera de los libros, yo voy a hacer especial énfasis en el aislamiento absoluto. Vamos a utilizar instrumental, que son, ¿cómo se llamaban a este conjunto de 3 instrumentos que están en una bandeja metálica? Triada. Triada de exploración, que pertenecía a ¿qué grupo de instrumentos? Pinza de algodón. Pinza, algodón, espejo y explorador. ¿A qué grupo de instrumentos pertenecía? A los manuales. Bueno, sí, son manuales, pero no. ¿A qué grupo? Había 2 grandes grupos de instrumentos. Auxiliares, profe. Auxiliares o complementarios. ¿Sí? La triada exploratoria está dentro del grupo de instrumentos auxiliares o complementarios. Bien. Y por otra parte tenemos estos materiales y este instrumental que son específicos de la técnica de aislamiento absoluto. Una goma dique o dique de goma, lo pueden encontrar con cualquiera de los 2 nombres. Un arco portadique o arco de ion. Una pinza portaclam. Una pinza perforadora de esta goma dique. Hilo dental. Y estos son los clams, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, goma dique o dique de goma, arco portadique o arco de ion, clams, hilo dental, pinza portaclam, que es la que permite llevar estos aditamentos a la pieza dentaria, y una pinza perforadora de goma. La goma dique. La primera, viene en diferentes tamaños, puede ser de 12,5 por 12,5, de 15 por 15 centímetros. Los colores también son diversos, lo importante es que contraste con el color del diente y la encía para favorecer la visión de la pieza dentaria sobre la que se trabaja. Acá ustedes ven un color verde, un color celeste, un color un poco más clarito, más tirando al manteca, y un color rosa pálido. Yo les recomiendo entre el verde y el azul o el celeste. Los espesores pueden ser delgados, es decir, que son más finitas, que se utilizan para aislamiento de un solo diente. Nosotros no vamos a hacer esta técnica acá. Esta técnica de aislamiento de un solo diente se emplea en endodoncia. Pueden utilizar las medianas, que son las que más utilizamos en odontología rehabilitadora, o las gruesas, que son útiles en aquellos casos en que será sometida a grandes esfuerzos. Yo les diría, el tamaño, independientemente que sea 12,5 por 12,5 o 15 por 15, lo importante es que el arco de Young aguante este tamaño de goma dique, y el espesor que sea un espesor intermedio, color tirando a los azules o a los verdes. Luego tenemos el arco portadique o el arco de Young, ¿sí? Es el elemento que puede ser metálico o de plástico y que sirve para sostener a la goma dique. El más conocido, el arco portadique o el arco de Young, presenta vástagos laterales, ¿sí? Y vástagos en la unión de esos vástagos laterales, que son los que permite ahí introducir a la goma y que la goma quede en posición, ¿sí? Tiene esta convexidad, ¿sí? Esta convexidad tanto en los metálicos como en los de plástico, que es la que se adapta al mentón del paciente. Son básicamente 3 brazos, 2 laterales y un horizontal que une a los laterales, con estas saliencias que permiten sostener a la goma. Luego tenemos los clamps o las grapas. Los clamps o las grapas son elementos metálicos que se utilizan para sujetar la goma dique sobre las piezas dentarias. Son de acero templado, ¿sí? Lo cual permite tener memoria elástica para poder abrirlo y cuando se coloca en boca que vuelva a su posición, que abrace a esa pieza dentaria y pueda volver a su posición. Son como esta especie de anillitos
que son de diferentes formas, porque dependerá de la pieza dentaria que nosotros queremos aislar. Están formados por un arco, por orificios, por donde va a ingresar la pinza portaclam, y por estos bocados cóncavos que son los que se van a adaptar o asir al cuello de la pieza dentaria. Entonces vimos la goma dique, o el arco de Young, o el arco portadique, los clams. Nosotros necesitamos perforar esa goma dique para que pueda pasar a través de las piezas dentarias antes de colocar el clam. Y para eso vamos a utilizar una pinza que se llama perforador de goma dique. Pueden conseguirlo en estas dos presentaciones: el perforador de Ivory o el perforador de Ainsworth. Cualquiera de los dos sirve, ¿sí? Es una pinza que tiene en uno de los extremos una platina móvil, en las dos presentaciones, con 5 orificios. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Con 5 orificios cuyos tamaños se adaptan a la pieza dentaria, ¿sí? Tenemos un orificio más pequeño que para los incisivos anteriores, anteroinferiores, un segundo tamaño de menor a mayor que es para los incisivos anterosuperiores, un tamaño intermedio que sirve para los premolares y los caninos, el cuarto tamaño de mayor a menor que corresponde para los molares, y el tamaño más grande también es para molares, pero molares que son particularmente más anchos, ¿sí? Por lo general van a trabajar desde el orificio 1 al 4. Dentro de estos tamaños se van a mantener ustedes. Y en el otro extremo tenemos una punta cónica. Esa punta cónica penetra en cada uno de esos orificios de las platinas y es lo que permite hacer la perforación de la goma. Luego tenemos la pinza portaclam. La pinza portaclam es la que va a permitir llevar ese clam o llevar esos anillitos de acero templado a la pieza dentaria para sostener a la goma dique en posición. Es una pinza que realiza la apertura del clam. Ustedes lo colocan a nivel de estos extremos, de estas saliencias. Ahí colocan los agujeritos del clam y de este modo permite colocarla en boca y retirarla de la boca. Tiene un resorte o anillo que permite abrir y cerrar, también una bisagra, y esto va a permitir que ustedes puedan manipular el clam o esos anillitos metálicos, que los puedan colocar en boca, abriendo, ajustando sobre la pieza dentaria, y luego cuando finalizan de hacer la tensión, retirarlo de la boca. Y por último, una cinta de seda, es el hilo dental que ustedes conocen, que lo vamos a utilizar para hacer ligaduras, es decir, para sostener la goma dique en aquellas piezas dentarias que no van a llevar clam. En cuanto a las técnicas de aislamiento absoluto, tenemos 3 técnicas. La técnica de Sommer, que es la técnica que se realiza sobre una sola pieza dentaria, y lo van a hacer más adelante en endodoncia. La técnica de Parula, que es la que aísla las piezas dentarias a tratar, y las contiguas, la anterior y la posterior. Vamos a suponer que vamos a trabajar sobre este primer molar, aislamos el segundo molar y el segundo premolar. Acá están aisladas más piezas dentarias, pero en la técnica de Parula original son 3 piezas las que se aíslan. La que ustedes van a trabajar, la posterior y la anterior. ¿Por qué sería eso, profe? Es no tiene una razón particular. Yo creería que está más relacionado con que le facilita la preparación de zonas, la realización de preparación a nivel proximal en el sector posterior. La mayoría de las caries en el sector posterior no se limitan solamente a oclusal, sino que hay un cierto compromiso a nivel proximal también. Y luego tenemos la técnica de Ryan, que es la técnica que se emplea a nivel anterior, que va de canino a canino.
En este caso, los clamps pueden ubicarse a nivel de los caninos o los clamps, como en esta fotografía, pueden ubicarse a nivel de los premolares. Esto es indistinto. Si ustedes necesitan trabajar a nivel de un de un canino, les va a convenir colocar el clamp a nivel del premolar, ¿sí? ¿Por qué se realiza el aislamiento de todo el sector anterior? Porque es una zona altamente estética. Ustedes tienen que tener de parámetro el color y la forma de las piezas dentarias contiguas para hacer una preparación y una restauración estética efectiva. Nosotros nos vamos a mover entonces entre estas dos técnicas: Parula para el sector posterior y Ryan para el sector anterior. Como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros le pedimos un solo clamp para el sector posterior, tanto para la técnica del sector posterior como para la técnica del sector anterior. Y es porque cuando ustedes hagan la técnica de aislamiento en los simuladores que son los muñecos, los maniquíes, ustedes van a trabajar de a pares, ¿sí? Van a trabajar con un compañero, entonces en ese caso, entre el clamp de ustedes y el clamp del compañero, ustedes realizan la menor cantidad de material. Una pregunta. No sé. Sí. Dijo que piden clamps. ¿No escuché bien? Los clamps se piden en la lista de materiales, están los clamps. Justamente eso le quería preguntar. Yo no vi que había clamps en la lista de materiales. ¿O vi mal? O no Doctor sé. Cristiani. Está por ahí. Juan. Porque yo compré toda la lista y no me dieron los clamps. Bueno, entonces ahora me voy a fijar bien y cualquier cosa les hago la aclaración. Pero van a necesitar un clamp para molares, ¿sí? Como estos. Y clamp para caninos o premolares, que son como estos, pero un poquito más chicos. Ustedes los piden Igual así. nosotros No nos les dieron quiero- la lista para las primeras clases. Dijeron que no iban a dar las próximas listas después. Claro, lo que pasa es que la técnica de aislamiento nosotros vamos a realizar sobre simuladores, así está previsto, y los simuladores no van a estar colocados en las primeras clases. Entonces, se apuntó más a pedir todo lo que es para preparación y restauración, y no para aislamiento, pero para que vayan previendo, si alguno ya quiere hacer la compra, hagan la compra de clamps para molares y para caninos o premolares. Profe, y la lista de lo que serían los últimos prácticos o los prácticos para el segundo cuatrimestre, ¿eso usted no nos podría pasar? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros vamos planificando, lo cierto es que nosotros necesitamos hacer la planificación de acuerdo a la disponibilidad que tengamos del salón y a la disponibilidad o el momento que dispongamos de los simuladores. Por eso, nosotros hacemos solamente una planificación hasta las vacaciones, en principio, y luego de las vacaciones, pero nosotros le vamos a dar con tiempo la lista de materiales. No le queremos hacer comprar material o instrumental que después no vayan a utilizar. Esa es la cuestión. Y quiero acotar una cosita respecto a esto que estaban consultando. Sí, con respecto sí a los materiales, en esa otra etapa sí, con tiempo le vamos a avisar. Yo entiendo la inquietud por ahí de no darle a último momento y que ustedes no puedan prever ese tema. Sí, así que le vamos a dar con tiempo. Y con respecto a... Y todo lo que es de aislamiento le vamos a dar más adelante. Exacto, con respecto al tema de clamps y eso que estuvieron consultando, eso está en la parte de la lista de aislamiento, pero como verán todavía no hay ni un práctico desarrollado de aislamiento, en consecuencia no se puso, pero hay una lista que llegado el momento sí vamos a tener que es de aislamiento, donde están en clamps, donde están los clamps que consultaron, pero por el momento esa lista no se puso porque no es un práctico, después sí. No sé si quedó claro.
Perfecto, doctor. Yo tengo una duda. ¿Para el práctico de este jueves ya hay que llevar la turbina, el contraángulo y todo eso? Sí. Si ustedes la tienen, la traen, pero no la van a usar todavía. La van a usar recién la semana que viene. No sé si se me escuchó. Sí, se Sí, escuchó. profe, Sí. gracias. Este jueves lo que quieran traer, así como controlen el aula, porque yo en el aula le mando siempre mensajes por ahí de ciertas dudas que consultan, entonces le mando a todos para dejarle claro, pero todo lo que tengan duda o quieran traer o ver o consultar, bueno, pueden aprovechar la clase de este jueves para sacarse todas esas dudas, ¿sí? Para la clase de la semana que viene sí ya van a tener que empezar a trabajar, así que vamos a necesitar todos los elementos que se le pidió de acuerdo al trabajo práctico. Y también venir, como le dije anteriormente, venir con el tema estudiado. Bueno, continúo. Existe una serie de maniobras procedimentales que son comunes a cualquiera de las técnicas. Se trata de la técnica de Parula o se trata de la técnica de Ryan. ¿Parula para qué sector era? Anterior, posterior. Posterior. ¿Parula para qué sector era? Posterior, doctora. Anterior y posterior. Para el sector posterior. Para el sector posterior. ¿Y cuántas piezas se aislaban? 3. 3. La que van a trabajar la anterior y la posterior, salvo que se trate de un último molar, ¿no? Si se trata de un último molar, ustedes aíslan esa pieza dentaria y la anterior. Bien. Y en el caso de Sommer, y en el caso de Ryan, Los anteriores, de canino a canino. los anteriores, de canino a canino. Bien. Yo les aviso para los que sean alumnos míos que yo soy muy preguntona, así que vayan sabiéndolo para los que me van a tener en su comisión. Bueno, bien, entonces hay una serie de maniobras que para cualquiera de estas dos técnicas ustedes le van a tener que hacer. Primero, verificar las relaciones de contacto proximal con hilo dental, ¿sí? Para ver si hay borde filoso, si hay obturaciones desbordantes, si hay relaciones de contacto muy ajustadas que después no le van a permitir el pasaje de la goma dique. Entonces, eso chequeamos. Si ustedes no pueden pasar un hilo dental de una manera fácil, o cuando pasan se les corta el hilo, significa que ahí vamos a tener que hacer una pequeña intervención con alguna cintita de pulir como para alisar esa zona y que después la goma dique pueda pasar tranquilamente. Colocamos sin tensar la goma dique en el arco portadique. Esta goma en el arco se coloca tratando de sostenerla con esos pequeños vástaguitos que sobresalían en los brazos laterales y en el brazo horizontal, y se posiciona el arco con la goma sobre la cavidad abierta del paciente. Se hace una presentación del arco con la goma puesta sobre la cara del paciente. Tengan en cuenta acá de que el borde superior de la goma está en relación con la nariz del paciente, ¿sí? Esté un poquito por encima de la punta de la nariz del paciente, porque cuando ustedes hagan las perforaciones y lo coloquen en boca, eso va a bajar un poquito más, pero no tienen que colocar tan alta la goma de manera que después el paciente no pueda respirar, porque es la sensación más fea que puede experimentar un paciente, ¿sí? Siempre las vías aéreas tienen que quedar libres. Luego presionan con una mano la goma dique y van a empezar a hacer la marcación de las piezas dentarias que ustedes quieren aislar.
Si se trata de las piezas dentarias del sector anterior, ustedes van a marcar con una fibra indeleble, van a marcar en el centro del borde incisal de cada una de las central, lateral y canino, ¿sí? Esto en qué zona ustedes van a perforar después. Si se tratara de piezas dentarias posteriores, esa marcación la van a realizar a nivel del centro de la cara oclusal. Ustedes van a marcar un puntito en el centro de la cara oclusal y van a marcar en la goma para luego hacer la perforación. Una vez que hicieron esas marcaciones, proceden con el perforador y teniendo en cuenta el tamaño de los orificios en esa platina giratoria, hacen las perforaciones sobre la goma dique. Doc, una pregunta. Sí. A todo esto, al paso que está explicando, ¿la goma ya está tensa o no? Sí, la goma ya está ubicada sobre el arco. Ah, perfecto. ¿Sí? La goma ya está ubicada sobre el arco. Ustedes tengan en cuenta, y esto como un tip, cuando hagan las perforaciones, sobre todo si se trata del sector anterior, vean que es la forma que le queda de esas perforaciones sigue la curvatura del arco, ¿sí? Si ustedes al realizar las perforaciones les queda una línea recta, yo les aseguro que ustedes marcaron mal, o no marcaron en el centro del borde incisal, y cuando ustedes coloquen en boca, la goma y el arco les va a quedar chanfleado, les va a quedar de costado. Entonces, cuando ustedes hacen las perforaciones, o antes de hacer las perforaciones, cuando ustedes marcaron, tiene que respetar, sobre todo en el sector anterior, la curvatura de la arcada. ¿Y por qué es importante respetar el tamaño de la perforación en esa platina que tiene el perforador de goma dique? Porque un orificio grande va a implicar de que se va a filtrar la saliva. Y un orificio pequeño significa que ustedes van a tener que hacer mucha fuerza para que se amplíe ese orificio y para que ustedes puedan colocarlo en la boca del paciente, y lo más probable es que se desgarre, ¿sí? Entonces el orificio tiene que ser conforme a la pieza dentaria que ustedes necesitan aislar. Por eso es que la platina tiene diferentes tamaños de orificio. Me estoy quedando sin voz. Bueno, cuando ustedes hagan la selección del tamaño del clam, tienen que tener en cuenta que el posicionamiento de ese clam o de esos bocados del clam tiene que quedar por debajo del ecuador dentario, ¿sí? Y tiene que tener como mínimo 3 puntos de apoyo entre los bocados y la pieza dentaria para darle estabilidad. Si los bocados quedan ubicados sobre ese ecuador dentario, es decir, a nivel de la parte media de la corona, esto va a saltar y va a terminar lesionando al paciente o lesionándolos a ustedes, ¿sí? Entonces los bocados siempre tienen que adaptar en el ecuador dentario. ¿Cuál era el ecuador dentario? A ver, anatomía de morfofunción. ¿Cuál era el ecuador dentario? ¿El borde gingival? A veces coincide y a veces no. Pero ¿qué es lo que determina ese ecuador dentario? ¿La unión de qué partes del diente? La unión dento-gingival, profe. Es la unión de la raíz. Corona con la raíz. Corona. ¿Sí? El ecuador dentario es la unión de esa corona con la raíz. Puede coincidir con el margen gingival, pero puede que no coincida, dependerá cómo esté implantada esa pieza. Entonces, bien ahí, como ustedes ven en esta imagen a nivel en la fotografía B, bien a nivel del ecuador dentario, para ustedes garantizar la estabilidad. Porque ese clam, acuérdense que es de acero templado, y de la misma manera que ustedes lo colocan, puede abrirse y saltar.
Bien, y eso cuando el año que viene en las clínicas no termina en el piso y con el granítico que hay en el sector clínica no los encuentran más a esos. Bien. Ahora hay también técnicas de aplicación de la goma dique. Existen 3 maneras de llevar esa goma dique perforada a la boca y va a depender de cuán avesados sean ustedes. La primera es en la que se coloca la goma dique y luego el clamp, ¿sí? Colocan la goma dique perforada en el diente, pueden utilizar el hilo dental para bajar esa goma, porque a veces no es fácil que baje, pueden utilizar el hilo dental, nunca utilicen un explorador para tratar de llevar hacia nivel gingival esta goma, porque van a terminar lesionando la encía. Luego, con una pinza portaclamp, llevan el clamp que seleccionaron primero al diente y luego colocan el arco, ¿sí? Es decir, ustedes hicieron toda la primera parte de posicionar en boca, marcar los lugares donde van a perforar, hacer la perforación con la goma colocada en el arco. Pero cuando la van a llevar a boca, ustedes la sacan del arco, hacen todo este procedimiento previo y después vuelven a colocar el arco. ¿Sí? ¿Puede ser que sea más fácil, Doc, al no estar tensada la goma? Yo creo que la más fácil para ustedes es la siguiente. Bueno, la tercera, que es llevar todo junto, ¿sí? Porque en un principio, si ustedes colocan primero la goma, después el clamp, después hacen las ligaduras, es como que se empiezan ustedes mismos a hacer un embrollo entre todo el instrumental y todo el material. Para mí, la más conveniente es la última que les voy a mostrar a continuación. Otra forma de colocar es colocar primero el clamp, lo colocan sobre la pieza dentaria y después pasan la goma. Esta es la técnica, yo creo, para primeras veces, creo que es la más difícil. Y después tenemos la de llevar el clamp, la goma dique y el arco juntos. Es decir, ustedes tienen la goma dique colocada sobre el arco de Young y han colocado también el clamp en la perforación y llevan todo junto a la boca, ¿sí? Por supuesto que con una pinza portaclamp. Llevan todo el conjunto directamente a la boca. Para mí, si se acostumbran con eso, de esa manera ustedes van a agilizar el tiempo y la técnica les va a ser mucho más fácil. Entonces, 3 maneras. Primero colocan la goma, luego el clamp y luego el resto. La segunda, colocan el clamp primero, luego la goma y luego el resto. O la tercera técnica, que es la de llevar todo junto. En ese caso, ustedes no sacan la goma del arco de Young después de hacer la perforación. Ustedes ya llevan todo, hacen las marcaciones, hacen la perforación, colocan el clamp adentro de la perforación, siempre mirando de que esta asa o este anillito del clamp vaya hacia distal, nunca hacia mesial, porque si no, no van a poder ingresar con la turbina o con el micromotor, y llevan todo junto a la boca. Y por último, en esas piezas dentarias que no van a llevar clamp, en el caso, por ejemplo, de una técnica de Parula, ustedes colocan clamp en la última pieza dentaria aislada, ¿sí? Y en el resto colocan en las otras 2 piezas dentarias, en la que van a trabajar y en la anterior, un hilo dental o una ligadura con hilo dental. En el caso de la técnica de Ryan, ustedes van a colocar clamps 2 clamps a nivel de los 2 premolares o de los 2 caninos, y en el resto de las piezas dentarias van a colocar ligadura con hilo dental. Esta ligadura cumple la misma función que en clamp, es decir, mantener a la goma dique en posición. ¿Cómo se realizan? Ustedes cortan un trozo de hilo dental de 15 centímetros, luego enfrentan, como la figura B, enfrentan los extremos,
envuelven el dedo índice con la parte opuesta a los extremos y hacen un nudo simple. Y por último, toman los dos extremos que quedaron, ese nudo queda flojo y con eso ajustan, colocan sobre la pieza dentaria y luego ajustan una vez que están todos. Es bastante difícil de explicarlo de manera teórica. Cuando trabajemos en el práctico, ahí cada uno de los jefes le va a mostrar y van a ver que es muy simple. Se corta 15 centímetros, se enfrentan los extremos, se hace un nudito dejando libre los extremos y después a nivel de esos extremos, una vez que colocaron en boca, ustedes tiran y se ajustan. ¿Es para que baje la goma nomás, ¿no, doctora? Es para que se mantenga la goma en posición. De la misma función que tiene el clamp es la función de la ligadura. Tanto con el clamp como con la ligadura, ustedes lo que se quieren asegurar es que esa goma no se les salga de la pieza dentaria, sino que quede en posición, bien ajustadita. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Diga. Entonces, en la técnica de parula, nosotros pondríamos el clamp en el posterior, sería, en el diente posterior. En el último, claro. Ajá, y dejaríamos aislado con el hilo dental en la pieza dentaria que vamos a trabajar y el anterior. Exactamente. Vamos a suponer que vas a trabajar en un primer molar, entonces vas a colocar un clamp en el segundo molar, ligadura en el primer molar y ligadura en el segundo premolar. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, Sí. ¿y si tenemos que trabajar en un segundo molar y no posee el tercer molar Si todavía? tienen que trabajar en un segundo molar, ustedes colocan el clamp en el segundo molar y una ligadura en el primero. ¿Y se puede trabajar con el clamp igual sobre esa pieza dentaria? Sí, sí. De hecho, ustedes van a hacer preparaciones y aperturas para endodoncia en una sola pieza y van a hilar una sola pieza dentaria. Lo importante, como les dije recién, es que el anillito, a ver, acá, que este anillito, que este arco quede hacia distal. ¿Eh? Porque ustedes se supone que van a empezar a trabajar, van a trabajar desde mesial. Entonces, esto tiene que quedar siempre hacia atrás, para que no les quiera después con la visibilidad ni con la utilización de fresas o de piedras. Sí. ¿Y ahí existe el espacio para meter por delante o se mete por dentro del arco la fresa o la piedra para trabajar? A ver, miren, fíjate acá, este segundo molar, vos trabajás desde este lado. Sí, pero si tenemos que restaurar en la parte mesial, perdón, en la parte distal, y está colocado así. Ahí, bien, si tenés que aislar, si en este caso tenés que hacer una preparación por distal, en este caso no utilizás el clamp y haces solo una ligadura. Pero sería el único caso. Se realiza el aislamiento, pero se le coloca una aisladura nomás, no el clamp. Una ligadura nomás, exacto. O la otra opción que tenés es ingresar por oclusal y extenderse hacia distal también. Okay, ahí profe, sí podés gracias. utilizar un clamp. Doc, entonces el clamp siempre va para distal. El clamp siempre va con el arquito hacia distal. Ah, ok. Siempre, fíjate, en la imagen de abajo, el arquito está hacia distal. Acá está hacia distal. Siempre hacia atrás. Claro, por una cuestión que estamos trabajando del lado derecho del paciente, ¿no? Es que si no, ustedes no pueden llegar con el instrumental rotatorio, porque les va a frenar este arquito, les va a frenar, no van a poder trabajar. ¿Alguna otra duda?
Fue como demasiada información hoy. En eso estoy de acuerdo, pero bueno. Es de la única manera. Antes nosotros el año pasado teníamos teórico martes y jueves, pero ahora, bueno, por la cantidad que son y por la cantidad de la carga horaria que tienen que cumplir, tenemos solamente que hacerlo, podemos solamente hacer los días martes. Profe, Diga, una consulta más. diga. Había dicho que se coloca la goma sobre las piezas y se le realiza una marca para perforar. Sí. ¿Esa marca con qué había dicho que se realiza? Con una fibra indeleble, con algo que te marque bien, que no tengas que hacer demasiada presión para marcar. Y después esa marca se retira, digamos. No, esa marca se va cuando haces la perforación. Cuando haces la perforación desaparece la marca. Lo Es que como sí, una guía para saber dónde hacer la perforación. exactamente. Lo que sí, traten de comprarse una fibra que sea finita, no una fibra muy gruesa, porque si no, no les va a terminar marcando el lugar exacto. ¿Sí? Una fibra indeleble que sea finita. Con un virome no se puede hacer porque no marca la goma, ¿sí? Entonces La última pregunta. se tensa la goma y ahí se coloca sobre los dientes para marcar. Se tensa la goma colocándola sobre el arco, no suelta. Sí, sí, por eso. Se Exacto. perfora y ahí se coloca el clamps y se lleva todo junto ya. Exactamente, exactamente. Me parece que es la técnica que más les conviene. ¿Alguien más? Me parece que me está dando. Sí, se marcaba en el medio del borde incisal, digamos, de cada pieza, ¿no? Exactamente en el medio del borde incisal de los dientes anteriores o en el centro de la cara oclusal de los dientes posteriores. O sea, no se marca todo el borde incisal, sino un puntito en el medio nomás. No, porque si vos marcas todo el borde, te va a quedar la perforación en cualquier lugar. Y cuando quieras colocar en boca, te va a quedar todo chanfleado, no solo la goma, sino el arco. Tiene que ser un punto. La perforación es un punto. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el